Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Recuerden los niños de 3 a 8 años pasar a su escuelita dominical, su escuelita bíblica. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias. Vamos a estar en la primera carta de Pablo a Timoteo. Continuamos con esta enseñanza expositiva de esta carta y vamos a estar en el capítulo 6. Y les invito para que me acompañen a leer la unidad de pensamiento completa, versos 3 al 10. Voy a leer el verso 3. Todos los asistentes, por favor, en sus Biblias o en las pantallas, me acompañan y leen el verso 4 y así llegamos todos al verso 10. Leo la todo suficiente, inerrante y bendita palabra del Dios Trino, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, todos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y todos dicen, amén. Amén. Qué profundo pasaje. Oremos. Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, con tu pueblo, la iglesia. A ti acudimos, Espíritu Santo. Nos has enseñado que tú eres el inspirador, fiel, el único, maestro y guía de tu misma palabra. Que quisiste ya al cierre de esta carta inspirar al apóstol Pablo para que escribiera estas profundas líneas de advertencia a la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Allá habían problemas muy graves causados por unos malos obreros que se desviaron de tal manera que tomaron el nombre de Cristo y su mensaje como un medio de ganancia material. Se apartaron de la piedad para buscar riquezas temporales, amando más el dinero que la vida eterna, que los tesoros del cielo. Y hoy esta solemne advertencia es traída a esta iglesia después de más de 1950 años aproximadamente. Una carta que fue escrita por allá por el año 70 y tanto después de Cristo. Hoy somos nosotros, los escogidos por ti en tu providencia y soberanía para recibir esta santa advertencia. ¿Qué es más importante, la piedad o tu dinero? ¿Qué es más importante para ti? Cristo, su cruz, su sangre, su muerte, su resurrección para asegurarte los tesoros celestiales eternos o tus bienes materiales. Oh Espíritu Santo, por favor, haz la obra que hiciste en la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Confróntanos en lo que tenemos que ser confrontados y consuélanos en lo que debemos ser consolados. Haz tu obra en cada uno de los que a bien has querido traer a este salón en esta mañana. Te imploro que ninguno de aquí salga como entró. Que tu enseñanza carcoma, penetre hasta los tuétanos de sus huesos
su mente, su conciencia, su corazón y de manera especial su alma sean afectadas. Ayuda pues a la pobre, insuficiente, débil y fracasada vasija de barro, en el cual intrínsecamente no hay nada bueno, menos capacidades, sabiduría o autoridad para hablar a tu pueblo. Llénalo tu Espíritu Santo, haz tu obra en mí, por favor, por medio de mí para la iglesia. Y a quienes escuchan, por favor, Espíritu Santo, dales la capacidad de la humildad, del amor, la humillación, el amor, el gozo y todo lo que se necesita para humildemente someternos a tu palabra. Haz la obra, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Les pido, por favor, tomen sus lugares de asiento. El domingo anterior iniciamos este capítulo 6 con el cual Pablo va a cerrar su carta, aprendiendo sobre la ética cristiana en los versos 1 y 2. Allí aprendíamos sobre el trato que deben darle los esclavos en el siglo I que habían creído en Cristo y los obreros o trabajadores el día de hoy a sus patrones o jefes. En el contexto de la carta, muchos esclavos, como aprendíamos, habían creído en Cristo. Y sin importar el yugo de autoridad, verso 1, sin importar ese yugo de autoridad que ejercían sus amos sobre ellos, el deber de estos esclavos era tenerlos por dignos de todo honor. Ahí lo tienen en pantalla, tenerlos por dignos de todo honor. Obediencia, respeto, consideración y de manera especial esfuerzo en el trabajo por el bien financiero de sus amos. Aunque estos amos no fueran creyentes, aunque estos amos los trataran con dureza, por la palabra yugo, era algo fuerte que estos ejercían, el deber de ellos ahora como nuevas criaturas era sujetarse y servirles de una mejor manera a esos amos crueles. Pero en el verso 2, sabiamente Pablo corrige un error que se podía estar presentando debido a la influencia de los falsos maestros. Estos falsos maestros podían haber inducido a estos esclavos que habían creído en Cristo antes de que llegara Timoteo a la iglesia, de que si su amo era ya un hermano en la fe, entonces no tenían por qué sujetarse a ellos, no tenían por qué servirles como antes, no tenían por qué someterse al duro trato, no tenían por qué rendir en el trabajo o cumplir los deberes que antes tenían, que ahora podían tratarlos como iguales, exigirles mejores condiciones laborales y salariales. Pero a ellos Pablo les dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del buen servicio. No, la hermandad, le está diciendo Pablo, no se traslada a la esfera de lo laboral. Se tratan como hermanos en la iglesia, pero en el trabajo siguen siendo los siervos, los esclavos en el siglo I y sus amos. Por tanto, no los tengan en menos. Por el contrario, sírvanlos mejor por cuanto son amados hermanos en la fe, los que se benefician de su buen servicio. Y aprendíamos que en nuestro tiempo una forma de honrar a nuestros patrones es reconocer que al firmar un contrato con esa empresa yo le estoy vendiendo mis dones, mis conocimientos, mis capacidades, mi fuerza y mi tiempo, que por ellos me pagan, que durante el tiempo que dure este contrato nosotros le pertenecemos con nuestras capacidades, con nuestra fuerza y con nuestro tiempo a quienes nos está pagando por ello. Y que debemos cuidar nuestra vida y que debemos cuidar nuestra salud para no ocasionar incapacidades innecesarias a una empresa que no tendría nada que ver con lo que me está pasando. Que incluso cuando estoy por fuera de la empresa, yo debo cuidarme de no ir a sufrir una lesión, de no tomar otros trabajos habiendo firmado con ellos. Esto nos está hablando de que aunque no somos esclavos, y tenemos derechos en nuestro país, en nuestra nación, que podemos exigirlas,
tenemos una ética laboral cristiana que debemos cumplir. Hay una ética laboral cristiana que debemos cumplir y mientras dure este contrato debemos ser fieles a esa empresa o a ese patrón que nos ha contratado con un propósito especial que todo empleado debe tener en la mente, todo empleado cristiano debe tener en la mente, ayudar a ese empresario o a ese patrón a que prospere económicamente. Que no vaya a decir, yo estoy haciendo lo justo, con esto me pagan mi quincena. No. Así no lo contrataron, a usted no lo contrataron para dar pérdidas, a usted lo contrataron para que dé ganancias a esa empresa y ayude a prosperar a ese empresario. Ética cristiana. Y terminó el apóstol Pablo diciendo, esto manda y enseña, lo cual nos conecta con nuestro pasaje, si alguno enseña otra cosa. Esto manda y enseña, esto exhorta, enseña y exhorta. Y verso 3 de nuestro pasaje hoy dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma. O sea, Pablo tenía en mente otra clase de trabajadores. Unos obreros fraudulentos que habían socavado los principios de la sana doctrina en la iglesia de Éfeso. Ellos enseñaban otras cosas contrarias a la piedad. Pablo tiene en mente a los personajes después de Timoteo, de los cuales más habla en la carta, los falsos maestros. Los falsos maestros, los cuales servían al reino con motivaciones equivocadas. Estos hombres eran inconformes, estos trabajaban para el reino, pero estaban inconformes con su servicio, estaban inconformes, lo que hacían no les producía ni reconocimientos, fama, ni dinero, y ellos dicen, no basta Cristo y su palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo. Ellos no se conformaban, estaban inconformes con predicar de Cristo y su palabra. Entonces, ¿qué hacían? Novedades teológicas. Novedades teológicas. Sacar ellos de su propia vana humanidad, de su propia vana sabiduría, mensajes atrayentes, mensajes que los llevaran al reconocimiento y, ¿por qué no?, como dice Pablo en el pasaje, al lucro económico, a tener ganancia de aquel trabajo que hacían disfrazado de piedad. Hoy veremos solamente el verso 3 y el 4, la primera parte, cuyo tema es el llamado apostólico a la iglesia a cuidarse de los falsos maestros cuyas motivaciones equivocadas los llevan a despreciar a Cristo y su evangelio para enseñar cosas contrarias a la piedad, producto de su orgullo y delirio espiritual. Deliran, dice Pablo, deliran, están completamente enfermos, fuera de sí. El título que le he dado es Motivaciones equivocadas frente a la piedad. Motivaciones equivocadas frente a la piedad. Pregunto, para dejar este pensamiento como fundamento, como base para el mensaje que luego voy a compartir de parte del Señor. ¿Estás satisfecho con Cristo y su doctrina? ¿Estás pleno con Cristo y su doctrina? ¿O eres tú de aquellos que aman las novedades teológicas? ¿Eres tú de aquellos que aunque sales de la iglesia, en vez de irte para la casa y hacer como aquellos macedonios a confirmar que ese texto está dentro de su contexto, inmediatamente te vas para la internet a escuchar falsos profetas? ¿Te vas a ver qué es lo último que ha salido en las redes referente a una doctrina? ¿O estás plenamente convencido que Cristo y su palabra lo es todo para ti? Hoy veremos la razón para las motivaciones equivocadas. Verso 3 y 4b. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Hasta aquí el texto que estaremos revisando el día de hoy. Si alguno enseña otra cosa. Con estas palabras podemos ver que Pablo realmente estaba preocupado, que Pablo tenía un celo muy grande por la sana doctrina. Pablo no oculta su preocupación por las falsas doctrinas, y aunque no especifica cuál era otra cosa, por el testimonio interno de la carta podemos estar seguros que otra cosa es otra doctrina.
Al inicio de la carta que leyó nuestro director de culto, revisemos el capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta era la preocupación de Pablo. Timoteo es dejado como pastor en Éfeso con un encargo principal, con un mandamiento principal. Mandar. Verso 5 del capítulo 1 que leímos. Pues el propósito de este mandamiento, ¿de cuál? De mandar, de ordenar, de hacer callar a los que estaban enseñando otra doctrina. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. Verso 18 del mismo capítulo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ella la buena milicia. O sea, Pablo deja a Timoteo con un encargo, un mandamiento específico: pelear las buenas batallas de la fe en defensa de la sana doctrina. En defensa de la sana doctrina. Y ahora al cierre de la carta, entonces Pablo, preocupado por este tema, retoma a los falsos maestros para advertir a Timoteo si alguno enseña otra cosa, otro mensaje. ¿De qué trataban esos mensajes? ¿Cuál era el contenido en sí de sus enseñanzas? Bueno, la misma carta, su testimonio interno nos dice en el capítulo 1, versos 4 al 6. Si alguno enseña otra, ni presten atención, aquí están: fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Cuál era el contenido real? ¿Cuál era el contenido? Eran fábulas, eran genealogías, tomaban un nombre del Antiguo Testamento que hoy nosotros, al menos yo no soy capaz ni de pronunciarlo, jalalalalel y por allá cosas así. O sea, eran muy importantes para Dios y con reverencia tenemos que leer las genealogías. Debemos leerlas uno por uno y tratar de decir el nombre lo mejor que podamos, porque esos nombres o esos hombres, esas personas fueron tan importantes para Dios que hasta que venga Cristo por segunda vez estaremos leyendo de ellas, aunque no entendamos ni de dónde fue que los usó o cómo fue que los usó. Pero esos nombres no están allí para leer un espacio, y lo digo porque sé que hay hermanos que no leen las genealogías. No, las genealogías hacen parte de 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y debo leer esos nombres, aunque no los entienda, aunque no pueda decir nada de ellos. Pero estos hombres tomaban esos nombres y hacían de ellos un discurso maravilloso. Oh, ese nombre y cada letra, y eso dice esto, y eso lo comparaban. Esos eran sus mensajes. Esos eran sus mensajes. Pero aparte de esto, de fábulas, genealogías, palabras vanas, también nos dice que esas palabras o esos mensajes de ellos en el verso 6, ¿sí? De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. O sea, estos eran los mensajes de ellos, de esto era que hablaban. Pero en el capítulo 4 nos muestra algo todavía que confirma esto, pero muy profundo, sobre cuáles eran las enseñanzas de estos hombres. De manera especial, estos hombres habían traído una especie de ascetismo, de abstencionismo muy rígido a la iglesia, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, estos son esos falsos maestros, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. O sea que la misma carta nos dice cuáles eran esas otras cosas. Era una falsa doctrina, una falsa enseñanza, estaba compuesta de fábulas, de genealogías, de vanas palabras y de un abstencionismo bastante profundo. Esas eran las otras cosas que enseñaban los falsos maestros. Un comentarista dice, abro comillas:
Otra cosa hace referencia a una nueva enseñanza, a una novedad teológica, a una interpretación personal, privada sobre una doctrina que a través de los siglos, ni los hombres más iluminados por Dios para entender su palabra, llamados teólogos, han descubierto, cierro comillas. Pablo dice: no se conforman, están inconformes, insatisfechos con la revelación del Señor y su evangelio. Quieren más, quieren algo nuevo, quieren algo novedoso, quieren algo que los lleve a ellos a sobresalir, a ser ellos los que reciban la gloria, a tratar de robarle la gloria a Dios, a tratar de que no sea Cristo el exaltado, sino que digan: no, cuánto saben estos hombres, aunque no les entiendo nada, ni eso sirve para nada, pero qué luminarias. Solo querían sobresalir, capítulo 1, verso 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que dicen. A todo esto se está refiriendo Pablo cuando dice: si alguno enseña otra cosa, malvadamente, diabólicamente, codician un conocimiento que Dios no les ha dado. Lo codician y ellos dicen: algo nuevo tiene que salir de acá. Qué pereza, toda hora predicando lo mismo. Algo novedoso hay que sacar de acá. Bueno, y el Espíritu Santo los deja en su orgullo, en su soberbia, para que ellos saquen su novedad teológica y la lancen. No se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad. El apóstol llama sanas palabras. Sanas palabras. No se conforman a las sanas palabras. O palabras limpias, puras y santas. O palabras divinas. O palabras de vida eterna. Son las únicas palabras que sanan el alma y dan vida eterna. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:68. Respondió Simón Pedro, el avanzado de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Estás conforme con las palabras de Jesús, iglesia? ¿O vives anhelando novedades teológicas? ¿O vives buscando y anhelando a alguien que te diga algo que tú quieres oír, que esté de acuerdo contigo y que se acomode a tu pecado? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que andan como el ave de rama en rama buscando un predicador o un pastor que se acomode a su pecado? Y de que lo encuentran. Pero la iglesia del Señor permanece firme. Ella está anclada en Jesucristo y en la sola Escritura, en su bendita palabra. No hay más, no hay necesidad de más. Tenemos 66 libros de palabras sanas del Señor. Los falsos maestros no se conformaban y no se conforman a la sana doctrina, a las palabras del Señor, ni a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta frase es la misma, significa lo mismo. Las sanas palabras del Señor son la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, es lo mismo. ¿Qué es la doctrina? Es el conjunto de enseñanzas sobre los cuales descansa la fe cristiana y se encuentran en la palabra de Dios. Estas enseñanzas o doctrinas las hemos recibido ¿de quiénes? De los profetas en el Antiguo Testamento, de Jesucristo en el Evangelio y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahí está la doctrina. Ahí está la doctrina que es conforme a la piedad o la palabra del Señor. Entiéndase también que cuando dice la doctrina que es conforme a la piedad,
se está refiriendo, cuando la palabra conforme a la piedad, se está refiriendo a la pureza y fidelidad del mensaje que se está dando. Se refiere a la pureza. Todo lo que es conforme a la piedad está hablándonos de pureza, fidelidad, que está completamente de acuerdo con la palabra. Cada enseñanza, cada predicación debe estar centrada solo en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero también es interesante la palabra piedad. La palabra piedad, aquí en el texto y en el contexto, no se refiere a la paciencia y favor de Dios para con la criatura. Veamos solo un texto, aunque hay muchos, Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Ahí está, puede leerlo todo, pero esa es la frase clave que nos enseña que no está, esta piedad no es la del texto. No es la piedad de Dios para con la criatura, ni la reverencia y devoción del creyente que da como resultado la obediencia, entrega, la consagración a Dios, que nos habla 2 Timoteo 2:2, 1 Timoteo 2:2, 1 Timoteo 2:2. No, es segunda. 2 Timoteo 2:2, yo creo que lo tengo mal. 2 Timoteo 2:2. 1 Timoteo 2:2. 2:2. Sí. Es primera, sí, 1 Timoteo 2. Por reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí la palabra piedad en nuestro texto se refiere a una persona y a su obra. Repito, en nuestro texto la palabra piedad se refiere a una persona y a su obra. Ya en el capítulo 3, verso 16, Pablo nos había explicado quién es esa persona, quién es esa obra, y lo había hecho por medio de la explicación que nos da sobre el misterio de la piedad. Él ya había dicho, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Cristo y su obra salvadora es el misterio de la piedad que estuvo oculto en el antiguo pacto y que es revelado en el nuevo pacto al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. La máxima revelación de Dios, la máxima revelación que la criatura humana podrá tener de Dios, la primera, la máxima, la suprema autoridad en el orden establecido en la Santa Trinidad. La máxima revelación que la criatura tendrá de Dios se encuentra ¿en quién? En la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Por eso está diciendo el apóstol, como lo aprendíamos, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en una persona, un ser humano que pudieron ver, tocar y abrazar, y que un día podremos ver, tocar y abrazar también nosotros, porque ese privilegio no fue solo para ellos. No, Dios es justo y nos dará esa dicha también a nosotros. También lo veremos, lo tocaremos, oiremos de Él y nos arrodillaremos, caeremos a sus pies para adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es ¿quién? Él es Dios hecho hombre. Y ese es el misterio de la piedad. Y esa piedad, mis amados, esa piedad que no se sujetaban estos hombres malvados de nuestro texto. Ellos habían conocido a Cristo. Dios fue manifestado en carne. Todo esto lo sabían, todo lo sabían. Pero miren cómo inicia el capítulo 4, verso 1. Miren ese pero tan terrible para ellos y de advertencia para nosotros, como lo estudiamos hace meses. Pero el Espíritu dice claramente que a pesar de haber conocido, a pesar de haber entendido que Cristo es la revelación de Dios, que Cristo es Dios mismo hecho hombre, a pesar de eso, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí los tenemos en el capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación del Padre, Él es la revelación del Dios. Solamente en los misterios que compiten a Dios, Él está arriba, Dios está arriba, Cristo está debajo, pero es algo misterioso, pero Él es Dios para nosotros. Él es Dios para nosotros, y por eso en Juan 14:11 Él dice: creedme, creedme. Es como si suplicara allí a sus apóstoles y discípulos: creedme, creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él es la revelación de Dios. Él es la revelación suprema de Dios. Él está en el Padre y el Padre en Él. ¿Y dónde encontramos esa revelación? Explicada, detallada. ¿Dónde? Lo vemos a Él, estamos viendo a Dios, la imagen de Dios, la revelación de Dios, la gloria de Dios. Pero ¿dónde la encontramos? En su palabra, en su evangelio, iglesia. En su evangelio. Aquí está. Aquí está. Y ellos no se conformaban. No, eso no me sirve, eso no es suficiente para mí. Decían estos predicadores, maestros y pastores. No es suficiente la palabra. Todo mensaje debe estar lleno de Jesús y su obra. Todo mensaje. Es la única doctrina conforme a la piedad, que es Jesús mismo. Es la única que salva a un pecador, que santifica el alma y edifica la iglesia, que exalta a Jesucristo y da gloria a Dios. Es la única palabra. Estos hombres si oraban, porque oraban. Si cantaban, porque cantaban. Si aconsejaban, porque aconsejaban. Si leían la Biblia, porque la leían. Si predicaban o enseñaban, porque también lo hacían. Su motivación no era hacerlo para la gloria de Cristo. No era por ser fieles a la piedad y vivir llenos de gratitud con aquel que se hizo hombre para morir en una cruz por ellos, llevarlos al cielo, librarlos del infierno y darles dicha eterna. No lo hacían así. Se vestían de piedad, pero con sus enseñanzas lo negaban. Según de Timoteo 3:5, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Trabajaban en la obra, sí, y trabajan en la obra, pero sus motivaciones son equivocadas. Eso dice Pablo en el verso 5, capítulo de nuestro pasaje, capítulo 6, verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, estos hombres, y cualquier semejanza con lo que ocurre en la realidad, pues es simple coincidencia tal vez. Estos hombres no tenían ningún temor de tomar el nombre de Jesucristo y su evangelio para hacer mercadería con ello. Para hacer mercadería con ello. No tenían ninguno. Toman la piedad. No se ha acabado, no se han acabado. No estaban solo en Éfeso, estos existen hoy. Solo piensen en la falsa doctrina de la prosperidad. Solo piensen en la falsa doctrina de la prosperidad. Ellos tienen la Biblia, la misma Biblia que nosotros, quizás más bonita y quizás en otros temas. El mismo evangelio, pero ellos no se conforman. Eso no les da gloria a ellos ni les produce dinero. Predicar fielmente de Cristo, de su palabra, verso tras verso, frase por frase, no, eso no da, eso no produce. Ellos quieren masas y mucho dinero, no les importa la salvación de las almas para nada. Y la primera razón para las motivaciones equivocadas es que no se conforman, hermanos. Esta es la razón, este es el motivo, este es el origen de esta desviación de estas almas. Es que no se conforman, para ellos no basta Cristo y su palabra. No, eso es algo muy viejo, obsoleto, eso hay que estarle trayendo algo nuevo, hay que combinarla con algo, porque si no, la audiencia se aburre, se van. Tenemos que traer algo nuevo, algo novedoso. Entonces Pablo, en la primera parte del capítulo 4, califica a estos hombres y lo hace hablándonos de su estado espiritual.
¿Cuál era el estado espiritual de esos hombres? Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Cuál es el dictamen espiritual de estas personas? Un comentarista dice literalmente que están enfermos. Otro dice, están orates, o sea, locos, estas personas. El primer término es que están envanecidos. En el griego, mataios, básicamente se refiere a una persona inflada. Un diccionario habla de un fuelle, que ya existían en aquel tiempo, fuelles para impulsar aire. Reciben solamente, ese es su contenido, el aire de un fuelle. Están inflados por dentro, pero están inflados por orgullo. Esta misma palabra, envanecidos, es la misma del capítulo 3, verso 6, de 1 a los Corintios, para los que toman notas, 4, 18 y 19, y Colosenses 2, 18. Son las mismas palabras, están inflados, llenos de humo o de aire. No tienen nada de Dios, no tienen nada de Cristo, del Espíritu Santo, entonces ellos se autollenan, dice un comentarista, de ellos mismos, de sus propias vanas conclusiones y definiciones frente a un pasaje o una doctrina. Un comentarista dice, abro comillas, aunque esa persona se cree más sabio que todos los demás, y aún más que Jesucristo y su palabra, la cual han rechazado, el corazón de ese hombre solo puede estar lleno con el humo de sus conclusiones. Su conocimiento teológico está en su mente, sin ninguna afectación espiritual a su corazón. Son personas que carecen de humildad y obediencia cristiana, no se sujetan a ninguna autoridad, a eso se les conoce como cristianos rebeldes, cierro comillas. Primera a los Corintios 1:8 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el corazón edifica. Primera a los Corintios 8:1. El orgullo. Creo que aquí nadie es orgulloso, ¿verdad? No somos orgullosos. No, aquí todos decimos, todos somos orgullosos. Todos somos orgullosos. Y todos tenemos que mortificar el orgullo en algún área de nuestra vida. Alguien decía, somos tan orgullosos que nos estrenamos una camisa y algo estamos haciendo delante de la persona como para que vea que no la estrenamos. Nos estrenamos unos zapatos y si son de cordones, de alguna manera soltamos el cordón para amarrárnoslo delante de la persona y vea que lo estamos estrenando. Decía ese mismo comentarista, cada que nos ponemos algo que nos sobra, o sea, cuando me lleno de atuendos, cuando no me conformo, por ejemplo, con un reloj, sino que me pongo otra manilla o muchos collares aparte de uno, entonces ya estoy pretendiendo o deseando que me miren. Y así sucesivamente el orgullo ataca de muchas maneras. En nuestro caso, el orgullo teológico era lo que llevaba a estos hombres a esto, del cual también tenemos que luchar todos, de manera especial quienes pasamos al frente y le enseñamos a la iglesia. Tenemos que luchar, hermanos predicadores, luchar contra el orgullo. Segundo dictamen espiritual, dice el apóstol, nada sabe. Averiguando sobre esta frase, nada sabe, alguien puso, pues eso mismo. Nada sabe, no sabe nada. Nada sabe, del griego medeis, básicamente se refiere a alguien sin sabiduría o conocimiento alguno en algún tema específico o en ninguno. Son personas cuya ignorancia es tal, dice un comentarista, que han proscripto a Jesucristo y su palabra para creer en su propia sabiduría. Dice un comentarista, Pablo se refiere a personas ignorantes y faltos de visión espiritual, pues el que es espiritual y verdaderamente sabe algo porque Dios se lo ha revelado a través de su palabra, entiende que no sabe todo y es humilde. Estas personas consideran saberlo todo, pero nada saben como deben saberlo, como dice 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. A mayor sabiduría, a mayor revelación,
mayor humildad y mayor humillación. Eso es lo que hace un maestro, un predicador. Y el tercer dictamen espiritual que da Pablo de esos hombres es que deliran acerca de cuestiones y contiendas de las palabras. La palabra delira se traduce en el griego de una raíz que es noseo y se refiere a una persona enferma tanto del cuerpo como de la mente. Es como una persona con 40 grados de fiebre, escribe alguien. Deliran, están fuera de sus cabales, son inconscientes de lo que piensan, de lo que dicen, del gran daño que se hacen a ellos mismos y a las personas que les escuchan y les siguen. Un comentarista dice sobre esta persona: estas personas son enfermos mentales con manía a la controversia. Su delirio de grandeza los lleva a crear contiendas y polémicas, debates teológicos voluntariamente, con el único propósito de demostrar cuánto saben. Y cuando alguien le refuta su verdad, se molestan, se disgustan y se frustran. Esa es la razón principal que puede llevar a pastores o no, hermanos e incluso hermanas, a tener motivaciones equivocadas, que ellos desprecian la suficiencia de Cristo y la suficiencia de su santa palabra, su evangelio. No se conforman, viven inconformes con la sana doctrina, no le encuentran ninguna gracia. Ay, pero es que siempre predicando de lo mismo. Podría alguien decir de pronto en el salón: el pastor Ernesto lleva más de un año, cerca de 50 sermones de Primera a Timoteo. Sé que hemos sido grandemente edificados con esta carta, grandemente edificados. ¿Por qué? Porque no se nos ha quedado una sola frase sin que nosotros revisemos y que recibamos del Espíritu Santo un beneficio para nuestras almas y nuestra vida eclesiástica, que es uno de los temas principales de la carta. No se conforman, viven inconformes, no le encuentran gracia a lo que dice el texto sagrado. Y en su afán por algo nuevo, lo cual siempre van a encontrar, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué pasa, Pablo? Vean, ahí está. Ahí está la respuesta apostólica: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, se cansarán. Los apóstatas, los falsos creyentes se cansan. No es que siempre lo mismo, se cansan, sino que teniendo comezón de oír, quieren algo nuevo, algo novedoso. Entonces se encuentran, porque de que los hay, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y se volverán. ¿A qué? A las fábulas. ¿Dónde encontramos la fábula? En el capítulo 1, versículo 4. Allá están las fábulas. Termino con lo que dice Samuel Pérez Millo, un comentarista que me agrada, o sea, me gusta cómo enfoca las cosas, el enfoque que le da al contexto remoto para luego asentar el texto en el texto actual. Y él dice de estas personas, Samuel Pérez Millo, que creo que sintetiza lo que he dicho, abro comillas: la arrogancia espiritual de estos hombres es de tal magnitud que sin ningún temor desconocen al Señor y su palabra, sin darse cuenta que sus enseñanzas no son más que simples erupciones humanas, no son más que simples muestras de locura, como dice Romanos 1:22. Romanos 1:22. ¿Qué dice Romanos 1:22? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe, leo aquí parafraseando lo del comentarista, son como hombres naturales sin el Espíritu Santo, no perciben las cosas de Dios porque para ellos son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Como diría también Santiago 3:15, al no depender de Cristo y su palabra, su sabiduría no puede proceder de lo alto, sino de una mente terrenal, animal y diabólica. Referente a ellos, ya dijo Pablo en el capítulo 4, verso 1, que sus doctrinas son de origen diabólica. Cierro comillas. Creo que lo dice todo, ¿verdad?
Iglesia, aprendemos el gran peligro que conlleva el vivir inconforme con las sanas palabras del Señor y la doctrina que es conforme a la piedad. Desechar la única verdad que es Cristo y su palabra es quedarnos solo con la mentira del diablo. Repito, desechar la única verdad que es Cristo y su palabra es quedarnos solo con la mentira, y esta viene del diablo, cuyo resultado ¿cuál será? La perdición del alma. La perdición del alma. Iglesia, siempre están saliendo nuevas interpretaciones, novedades teológicas. Una de las últimas, que me llegó una pregunta de un hermanito, una hermanita: pastor, ¿de verdad que es pecado orar acostado? Según creo, las redes están inundándose de eso. Alguien salió con el tema de que era pecado orar acostado. ¿Qué preferirán esos falsos profetas, esos falsos hombres? ¿Que un cristiano se acueste pensando en pecado? Pensando en maldad, pensando en lo que va a hacer al otro día, afanado, acosado, turbado. Que se acueste quizás pensando en inmoralidades, o que se acueste orando, considerando que nadie, a menos de que esté enfermo, va a hacer su devocional en cama, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda a orar en todo momento, en todo lugar, en una cueva, en el monte, en el valle, a la orilla del río, sentado, acostado, cocinando, trabajando, trotando, que viva en oración. Y eso incluye que el cristiano que se va a acostar, acuéstese orando, sin importar la posición corporal, sin importar si está de pie, acostado, sentado, arrodillado. No, siempre no vamos a podernos arrodillar. Siempre están apareciendo nuevos maestros con nuevas novedades teológicas. Siempre. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Rechazar vehementemente todo lo que sea contrario a la sola Escritura. Rechazarlo. Cada duda, cada situación, llévala a la ley y al testimonio. Llévala a la sana palabra de Jesucristo. Ve y encuéntrate con Cristo a solas, lee su palabra y encontrarás la respuesta a cualquier situación de tu vida. Todas las situaciones de tu vida encuentran la respuesta en la sola Escritura, en la palabra, en las sanas palabras de Jesucristo, en las sanas palabras. No escuches mensajes en la internet, por favor, iglesia. No lo hagas. Completamente de la parrilla de la programación, haz que te saquen el canal del diablo de enlace. Haz que lo saquen. No lo vean, por favor. No lo vean. ¿Qué bien les hace eso? Díganme, ¿qué bien nos hace? Si quieren, el martes espero acá 2 o 3 o 1. Espero que no haya nadie ya aquí y que me diga: pastor, es que me ha hecho tanto bien. Sembré 5 millones y me prometieron 50. Sé que no han llegado, pero van a llegar. No vean ese canal. No es de Dios, no es de Dios. Allí están los falsos profetas así. No compren su literatura. No la compren. No lean nada de estas personas, no. Recuerden, ya no hay nuevas revelaciones, no. Solo confía en Cristo y su sana palabra, mi amado. Solo confía. Alguien me dijo: pastor, recomiéndame un libro. Recomiéndame un libro para orar. Y le dije: no te voy a recomendar uno, 66. 66. No hay que, compren lo esencial, iglesia, pero lean la Biblia, No, en la biblioteca no hay que tener 200 libros, no. Ten 5 o 6 versiones de la Biblia. Y lee la Biblia. Empieza por un principio, con todo el respeto, porque son necesarios algunos de ellos. ¿Cuál fue el libro de libros que estos hombres estudiaron para luego escribir su libro? ¿No fue la Biblia? Entonces lee la Biblia. Tú te encuentras a veces con hermanos muy bien intencionados. Uy, me estoy leyendo el libro de fulano de tal. Y yo les digo: sí, yo me estoy leyendo Daniel. No, hermano. Y eso le hablan de uno y del otro. Es que fulano dijo, es que fulano escribió, es que Perano.
Pero ¿dónde mencionan? ¿Dónde mencionan siquiera el Evangelio de Juan? ¿Dónde lo mencionan? No. No, el libro a leer hasta que Dios venga por nosotros, mínimo una vez al año, en orden. Es la Biblia. Las sanas palabras de Jesús no están en aquel libro que vende la librería. Las sanas palabras de Jesús, puras y santas, están es aquí. Aquí es donde las encuentras y debes conformarte a ellas. No estoy diciendo que no sea adecuado, necesario tener un comentario de un hombre reformado, tener un diccionario bíblico, tener lo esencial, pero si has de invertir, invierte en una buena Biblia, invierte en ella. Iglesia, seamos bíblicos y no solo aceptemos, sino que exijamos, por favor, exijamos a nuestros predicadores y maestros que sean fieles a Cristo y su evangelio. O sea, no solo seamos humildes para recibirlo, sino que también tomemos nuestro deber como miembros de la iglesia. Por si vemos alguna desviación, nosotros le exijamos a ese hombre: vuelve al carril, por favor, muéstrame a Cristo y sus sanas palabras, muéstrame Él, háblame de Él. Es la única doctrina que es conforme a la piedad, que edifica y santifica nuestras almas y nos libra de ir a tener motivaciones equivocadas ante Él. ¿Qué es lo que lleva a que existan tantas falsas doctrinas, tantas falsas iglesias hoy en día? ¿Qué es? Bueno, que sus líderes no se conformaron al evangelio de Cristo, no se conformaron. Y ellos sacaron sus propias doctrinas, sus temas novedosos, sus propias interpretaciones, y ahí tienen sus lugares de mercadeo. Es eso, es el apartarse de la sana palabra. Iglesia, el Señor dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye, no al predicador de moda, no al más elocuente, no, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Iglesia, escucha, cree, lee, estudia solo la palabra de Cristo. Solo la palabra de Cristo te mostrará el camino al cielo, te confirmará en tu salvación. Recuerda que Cristo es el misterio de la piedad que nos ha sido revelado, que es Dios revelado, hecho hombre para nosotros, por cuya obra en la cruz somos salvos por pura gracia. Estemos pues satisfechos con Cristo y su palabra. Amigo, ¿cuál es tu motivación para vivir? Amigo, ¿cuál es? ¿Tu esposa, tus hijos, tus bienes materiales? Amigo, esas motivaciones son temporales, solo para este mundo. Tú necesitas tener la motivación correcta, que te alcance no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Amigo, tú necesitas conocer y creer a Jesucristo. Saber que Él murió en la cruz para librarte del infierno. Saber que Él murió por ti para asegurarte la vida eterna, te motivará a vivir para Dios y te dará la correcta motivación para amar a tu esposa, a tus hijos y administrar tus bienes económicos. Pero ven primero a Jesucristo y Él te enseñará a administrar los bienes que Él te da en este mundo. Inclinen su rostro y oremos brevemente. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, que por tu gracia infinita quisiste llamarnos a estos misterios, que tu misma palabra dice que son locura para los que van al infierno, para los que se pierden, pero que es poder de Dios para salvación al que cree. Aquí estamos, Señor, nosotros maravillados ante tus sanas palabras. Aquí estamos, Señor, en un estado de conmoción interior, al saber que nos amas con un amor tan extravagante. Es un amor extravagante, es un amor, Señor, que enloquece. Tu palabra dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Pero es que nosotros no éramos siquiera tus amigos. Nosotros te odiábamos, Señor. Con nuestras obras lo demostrábamos. Pero tú nos amas
a tal punto que hiciste lo increíble. Viniste a este mundo dejando tu trono de gloria para dar tu vida, derramar tu sangre por nosotros, para tenernos contigo para siempre, para conquistarnos. Nosotros somos los conquistados de Dios en Cristo. Bendito y alabado seas, oh Señor y Dios. Te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, te honramos, anhelantes y deseosos de poder cumplir esos estándares que tú quieres de obediencia de nosotros. Oh Señor, convence a esta iglesia aquí en Bello de que tu palabra, tu revelación especial para tu pueblo es más que suficiente, que no necesitamos poner ni quitar nada de ella. Haz una obra, Señor, especial en esta iglesia, motivándonos a amar tu nombre y amar tu palabra. Oh Señor, concédenos la dicha de encontrar deleite en la lectura, estudio y meditación de tu palabra. Concédenos deleitarnos frente a ella viendo tu amor, viendo tu entrega, tu bondad, piedad. Concédenos asombrarnos al ver tu poder, soberanía, grandeza y majestad, teniendo piedad de seres tan indignos como nosotros. Oh, abre el corazón, abre la mente, ilumínanos, Espíritu Santo, y haz de esta iglesia una iglesia enamorada de solo Cristo y de sola Escritura. Enséñanos, Señor, a conocer primero la verdad para poder descubrir el engaño. Enséñanos a estar centrados en tu palabra para poder descubrir las fábulas, las vanas palabras, las falsas doctrinas. Y danos a todos como cuerpo, desde el pastor hasta el último de los hermanos que han llegado, valentía para defender la sola Escritura como Pablo lo hacía, para defender el honor de Cristo, la gloria de Cristo a través de su evangelio. Se necesita valentía en este mundo depravado, en este comercio teológico que se mueve, Señor, bajo la influencia del enemigo. Se necesita valentía para no ser seducidos a la fama y el amor al dinero. Oh, bendice esta iglesia de Bello, Señor, y como estaremos aprendiendo en los próximos mensajes, haz que nos gocemos en el gran tesoro, en la gran riqueza que es la piedad, siendo advertidos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Oh Señor, danos sabiduría para entender la diferencia entre la piedad y el amor al dinero. Ayúdanos, oh Padre. Ya vimos hoy, Señor, el principio que conlleva todas estas motivaciones equivocadas. Haz que Cristo y su palabra reinen en nuestra vida y que siempre sean más que suficientes para alimentar nuestras almas y guiarnos en nuestro peregrinaje hacia la vida eterna. Y aquellos que nos visitan, Padre, si vienen de otra denominación, haz que ellos revisen su doctrina, y miren qué tan encaminados están a la sola Escritura, que miren qué tan encaminados están a salir de un lugar donde pueden haber algunos que enseñan otras cosas. Y a los que nos visitan por primera vez, almas nuevas que no han creído en Cristo, que andan todavía rumbo al infierno, hoy sea, Señor, el día de salvación. Padre, ten piedad de sus almas como la tuviste de nosotros. Solo tú puedes salvar a un pecador, solo tú puedes convencerlo, solo tú puedes obrar de adentro hacia afuera, solo tú puedes llevar tu espíritu a él y que traten sus motivaciones, le haga ver su maldad, le haga ver su pecado y lo lleve apresuradamente a Jesucristo, se ponga bajo su cruz y reciba los beneficios de su sangre y de su muerte, librándolo de la condenación. Salva, oh Padre, salva a los tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.